Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a poner este video en las manos de nuestro Señor. Que el Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe y nos cubra con su manto. Para que este mensaje sea de bendición y sea una reflexión que nos llene de paz y de frutos de santidad. Y bueno, quiero hoy compartir con ustedes sobre la radicalidad, sobre esa radicalidad que se debe tener en nuestra santa fe católica. Pues yo venía de una iglesia protestante de nacimiento, de una fe evangélica, que hay mucho fervor, donde hay gente muy enamorada de Dios, gente entregada de corazón, como en todas partes, ¿no? Hay gente radical y hay gente tibia y hay gente fría. Pero vamos a hablar de nuestra fe católica. Y la fe católica es una fe hermosa. Mucha gente se va de la Santa Iglesia Católica porque no siente ese mismo fervor, por decirlo de manera, esa emoción, esos sentimientos, esa euforia que de pronto se sienten en otras iglesias, donde la música, el sonido de millones, ponen pantallas grandes ahora, y bueno, eso es toda una experiencia. Y obviamente el Espíritu de Dios es fiel, el Espíritu de Dios está ahí, donde dice que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, pues ahí está el Señor está ahí. Pero nosotros tenemos que ser radicales en nuestra fe y ser testimonios. Nuestra fe lo tiene todo. Nuestra Santa Iglesia tiene dos pilares fundamentales: María Santísima, la Eucaristía y Mamita María. La Eucaristía es el pan de vida. Juan 6: yo soy el pan de vida bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sí, eso es real y es palabra de Dios. El pan de vida. Qué hermoso que tenemos eso en nuestra iglesia católica. La única iglesia donde está Jesús en su cuerpo, alma y divinidad. Y esto es una gracia que tenemos los católicos. No todo el mundo lo entiende. Hay personas porque nunca han conocido la iglesia católica, y otros porque se hacen los ciegos, no quieren ver, abandonan a María, abandonan la Eucaristía por irse a otras iglesias donde dicen que conocieron al Señor. Pero si usted les pregunta a estas personas nunca iban a misa. Decían que iban cuando les nacía, o cuando había un bautismo o unas exequias, o bueno, un matrimonio. Pero nunca iban, no conocieron la fe católica. La fe católica es una fe demasiado rica, abundante, llena de historia, fundada por nuestro Señor Jesús. Y tenemos que ser radicales, católicos convencidos, católicos de corazón, entregados. En la Iglesia Católica la música quizás no es lo mismo que en las iglesias protestantes, porque es que el centro en nuestra fe católica es la Eucaristía. Jesús sacramentado es el centro, por eso es una iglesia más humilde, más contemplativa. Es otro ambiente, es diferente, hay un orden. El evangelio que proclaman aquí es el mismo que se proclama al otro lado del mundo. Es una iglesia con una estructura que el Señor nos ha dejado. Y tenemos que amar nuestra Santa Iglesia Católica, que tiene todas las verdades, los dogmas, todo lo revelado por el Espíritu Santo. Y no dejarnos, de pronto a veces jugamos a ir, voy a misa y después voy al culto protestante y después voy a misa. Y no, el cuarto mandamiento dice: honrarás a padre y madre, y la iglesia es madre, María es madre. Y yo no puedo deshonrar a mi iglesia, no puedo deshonrar a María, porque estaría faltando a este mandamiento de honrar a padre y madre, porque la iglesia es madre, María es mi madre. Y yo no puedo abandonarla así coqueteando que un rato acá y un rato allá. No, porque ya tengo conciencia de que mi fe
está donde está María y donde está el Santísimo Sacramento. Yo no les niego que a veces uno va pasando por estas iglesias y uno ve esa música, la gente llena del Espíritu Santo, porque sí se ve, o sea, yo lo siento, y uno como que quisiera, pero no, yo sé que en mi casa está donde está Jesús y donde está María, ahí pertenezco yo. Y en la Iglesia Católica está todo también, está la renovación carismática, hay congresos católicos donde hay alabanza, donde el Señor hace milagros también, porque Dios es el mismo de siempre. Dios no cambia, Dios no es corruptible como nosotros, que un día sí y un día no. Dios es el mismo, Dios ha hecho milagros desde siempre y lo sigue haciendo, sigue sanando, resucitando, curando, liberando. Dios es es el mismo de siempre, y en la Iglesia Católica también está actuando de una manera increíble. La renovación carismática es un movimiento muy hermoso, el cual me encanta, y en los inicios el Señor también me permitió conocerlo, entonces me enamoré también de este movimiento, de esta parte de nuestra Santa Iglesia Católica. Y también me gusta la contemplación, de donde está esa adoración ahí al Santísimo Sacramento. En la Iglesia Católica lo tenemos todo, tenemos ese fervor del Espíritu Santo, pero también tenemos esa obediencia, esa humildad, esa pequeñez. Es importante que tengamos conciencia de nuestra fe católica y no la abandonemos. Una vez conocí una señora que peleaba conmigo, discutía porque me quería hablar mal del catolicismo, y ella me decía, su argumento era, me decía, yo pertenecía a la Legión de María, yo era mariana, pero ya me di cuenta que eso no, y ahora estoy ahora sí conocí a Cristo. Una persona que haya estado en la Legión de María, que haya sido mariana, nunca deja la Iglesia Católica, realmente nunca conoció a María, no tuvo un encuentro con María y con nuestro Señor tampoco, porque donde está Jesús está María, porque Jesús siempre está con María, porque son esos sagrados e inmaculado corazón, ahí está siempre la Madre con Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento que nos dice María? Hagan lo que Él les diga. María no se roba la gloria como mucha gente piensa, que no, que es que María le roba la gloria y nosotros la adoramos. No, nosotros no la adoramos, la amamos porque es nuestra madre, y María simplemente nos lleva a amar perfectamente a Jesús, a vivir el Evangelio, a vivir, nos regala esas virtudes de ella, esa prudencia, esa castidad, esa entrega. María es el modelo perfecto. Ella es santa, jamás pecó María, santa. Y es nuestra madre, y la tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica. Es lo más hermoso que es el pilar, es uno de los pilares, como les digo, de la Eucaristía y María. O sea, la Iglesia Católica sin María, Dios no la quiso así. Dios quiso que en su iglesia estuviera su madre. Y por eso es importante que amemos también a nuestra Madre María. María es espectacular. Es lo más maravilloso tener a nuestra Madre María. También hay que tener un encuentro con ella. María es nuestra Madre, nos escucha, está pendiente de nosotros, y intercede mucho ante Jesús. Sí dice la palabra de Dios que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, pero entre nosotros y Jesús es María. Porque sí, yo le puedo hablar directamente a Jesús, pero si le hablo a mi madre, que también es la mamá de Jesús, más rápido. Acuérdense de las bodas de Caná, que María le dijo que no tenían vino, y el Señor les dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Pero María, que dice confiada, hagan lo que Él les diga. O sea, María confía en que su hijo la escucha, y que su hijo valora la intercesión de ella, y que sabe que ella se preocupa por nosotros, que somos sus hijos. Entonces es importante que amemos nuestra Santa Iglesia Católica, que no hablemos mal del Papa, que no critiquemos. Es que a veces hablamos mal y entre los católicos nos atacamos. Esto es absurdo. Esto no, a Dios no le agrada esto, porque es como yo en mi casa hablar mal de mi papá o de mi mamá, me deshonro a mí mismo.
El que habla mal del Papa se deshonra a sí mismo. El que es empleado en una empresa y habla mal de su jefe, pues es un mal empleado, es un desagradecido, ¿sí? No es un buen empleado y siempre no le va a ir bien. Porque ustedes no han visto que hay gente que siempre habla mal de las personas que le ayudan, de su jefe, de sus familiares, de sus amigos. Siempre hay personas que uno ayuda y terminan hablando mal de la persona que les ha brindado la mano. Esto pasa cuando un católico habla mal del Papa. Ningún santo jamás, ninguno habló mal del Papa. Así el Papa se haya equivocado. Porque es que humanamente pues todos somos pecadores. Pedro se equivocó, lo negó 3 veces. Y otras equivocaciones. Le cortó la oreja a un soldado. Pedro hizo cosas que pues Jesús como que venga, acuérdense cuando le dijo también, aléjate de mí, Satanás. Pero era el que escogió el Señor, no era el más santo, era el que escogió el Señor. Entonces no tenemos que hablar mal del Papa, tenemos que orar por él. Además, a veces nosotros nos dejamos llevar porque hay personas espiritualmente muy grandes que para nosotros son tienen mucha autoridad espiritualmente, pero el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que ningún ángel, así venga un ángel de luz, así venga un ángel a cambiar una palabra que está escrita, que el Señor ya todo nos reveló. ¿Y qué dice el Señor? Ahorita como nos dejamos llevar de las profecías y todas estas cosas, entonces nos olvidamos que el Señor hizo una promesa a su iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, que no prevalecerán. Esto es una promesa de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán y que siempre estará con nosotros todos los días. Entonces, si va a estar con nosotros todos los días y que las puertas del infierno no prevalecerán, estén por seguro, téngalo por seguro, que el Señor no va a dejar a alguien que haga y deshaga en su iglesia. No, porque es que esto es promesa. Entonces pueden haber profecías lo que quiera y sí son respetables, pero nosotros no tenemos que hablar mal ni deshonrar, como es ese hijo que habla mal de su papá. No tenemos que hacerlo. Miren, hasta los de otras denominaciones, otras protestantes, se burlan de nosotros porque dice que nosotros ni siquiera creemos en el Papa, que lo llamamos el anticristo y demás. Eso no es de Dios. Dios no quiere eso. ¿Acaso nosotros somos más sabios que el Papa? ¿Acaso nosotros, él se puede equivocar como ser humano que es? Pedro se equivocó, pero el Señor no quería que los demás hablaran mal de él, de su elegido. Además, si el Papa fuera como llaman algunos, que fuera el Papa Benedicto, entonces el Papa Benedicto, porque en su humildad es amigo de nuestro vicario Francisco, es amigo de él, y fuera de eso, una de las cosas que tenemos que tener claras es que él, acuérdense que Pedro era un gallina y negó al Señor 3 veces, pero cuando el Señor lo llenó con el Espíritu Santo, él se hizo matar por el Señor y predicaba con mucho poder y no le importaba entregar su vida. Y acuérdense que cuando el Señor escoge un papa, lo llena con su Espíritu Santo. Entonces, Benedicto XVI, él se hubiera hecho matar por su iglesia. Él no dejaría que cojan con la iglesia que el Señor le ha confiado y hagan lo que sea, porque el Señor ha tenido una promesa y desde siempre se han visto tanta gente que ha entregado su vida por la iglesia, los papas mártires. Entonces, esto no es así como como ahorita viene un cisma y unas cosas que realmente no son, que estoy convencido que no es así. De hecho, ustedes pueden escuchar prédicas de Marino Restrepo, que habla del final de los tiempos y que habla las últimas que ha subido también, que él habla claramente sobre esto, que no tenemos que dejarnos llevar de estas corrientes, de estas divisiones, porque realmente esto lo que hace es mucho mal
y se está llevando a muchos católicos a otras partes. Se han perdido muchos católicos por estos escándalos y estas divisiones que a la final no están bien. Nosotros tenemos que ser obedientes. Obedientes, eso es una palabra hermosa y que nos cuesta aplicar. Hay un dicho que dice que el que obedece no se equivoca. Y si yo obedezco al Papa, por decirlo a estas personas que quizás atacan al Papa, y si yo obedezco al Papa y resulta que para ellos no es y entonces el Señor lo permitió y no era, y me muero siguiendo al Papa y no era y la embarré, pues ante Dios el que obedece no se equivoca. Si yo le obedezco a la iglesia, al Papa que él puso, sí, obedezco a Dios. El que obedece no se equivoca. Me acuerdo de Santa Faustina, que el Señor le mandó a hacer algo y le dio una orden: haz esto. Y ella le contó a su confesor, a su director espiritual, y él le dijo: no lo hagas. Y ella: pero es que el Señor directamente: no lo hagas. Y entonces cuando el Señor llegó, se le manifestó y le dijo: bueno, ¿ya hiciste lo que yo te dije? Ya le dijo: no, mi director espiritual me dijo que no. Y él no le dijo: ¿cómo así que no me obedeciste si yo te dije? No, el Señor le dijo: te felicito. O sea, eso era lo que yo quería. Lo que yo quería era la obediencia. La obediencia al representante en la tierra, a ese sacerdote, a ese hijo mío que yo dejé para que te guiara. Y la obediencia, Dios ama la obediencia. El que obedece no se equivoca. Se equivoca el que me da las órdenes, pero el que obedece no se equivoca porque está obedeciendo. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos grave ahorita de hablar mal de las divisiones y demás. Eso no proviene de Dios, téngalo por seguro. Otra cosa, hay gente que se está ocultando, que está guardando provisiones y un montón de cosas. Dios dice que el único día que tenemos, lo dice la palabra, es que, por eso dice que aunque venga un ángel a decirte otra cosa, a revelarte, no, pues que ya está todo revelado en la palabra. Y sí, ya el Señor no lo reveló. Entonces dice que el día que tenemos es el día de hoy. Entonces yo, ¿por qué ando guardando comida, enlatados y cosas para un refugio, cosas así? ¿Para qué hago eso si el día que tengo es el día de hoy? Yo no sé si mañana estaré vivo. Acuérdense esa parábola del señor que quería llenar su granero con toda la cosecha y esperar ahí. Pero el Señor le dijo: necio, si hoy te va a reclamar el alma al Señor. Entonces, si hoy me va a reclamar el alma al Señor, yo tengo que vivir como si fuera mi último día en lo mejor posible y vivir todos los días siendo un buen cristiano, pero no para esconderme, porque el Señor no nos mandó a escondernos. Él también dijo en su palabra: no teman y vayan y proclamen el evangelio. Si yo me escondo, pues ¿cuál va a ser el profeta? Si el profeta no es el que anuncia catástrofes todo el tiempo, sino es el que predica la conversión, el que predica el amor del Señor, el que predica el cambio de corazón. Ese es el profeta. Y si no hay profetas, todos están escondidos, pues entonces ¿qué? Si hay personas que se pueden salvar si el Señor te utiliza como instrumento. Seamos radicales en nuestra fe católica, vivamos, conozcámosla, no nos dejemos, porque nuestros hermanos de otras denominaciones pues obviamente van a querer tumbarnos a María, la Eucaristía y bueno, idólatras y tanta cosa. Y ustedes ya, si empiezan a estudiar, empiezan a ver, a instruirse, se dan cuenta que la Iglesia Católica es la fe que el Señor nos ha dado, la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que ser radicales, no coquetear con otras creencias, porque el que coquetea con otras creencias, a la final el enemigo lo termina conquistando y llevándoselo a otras denominaciones. Tenemos que estar sin mezclas, en sana doctrina, en la iglesia donde está la Eucaristía y está nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.